Despedida injustamente, el gesto inexpectado de un millonario que cambió su vida para siempre. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Miguel mientras servía sus tamales, deliciosos y humeantes, en su pequeño puesto en el corazón del vibrante barrio de la Ciudad de México. El olor a maíz se mezclaba con las risas y gritos de los vecinos, creando una sinfonía que hablaba de amor, esfuerzo y dignidad. Sin embargo, esa misma mañana, mientras el sol brillaba en el cielo, el destino estaba a punto de jugarle una jugada cruel. Don Eduardo, un millonario alejado del sudor y el sacrificio, pasaba despreocupado en su lujosa camioneta. Fue atraído por el aroma que emanaba del puesto de Miguel como una polilla a la luz. ¿Qué es esto? Huele delicioso. Pensó, y decidió detenerse por un instante, pero aquel momento se torció. Un cliente celoso, comiendo su tamal, lanzó un comentario malintencionado. Ese tipo de seguro se cree mucho por estar aquí, su comida es un robo, murmulló, sin saber que sus palabras florecerían en un jugo amargo de desinformación. Miguel, lleno de respeto, se acercó a don Eduardo y le ofreció un tamal, buscando compartir su pasión por la cocina de su familia. Mientras tanto, el rumor llegó al alto círculo social donde el millonario se movía. Un malentendido que acabaría con su vida cotidiana. Esa tarde, con el corazón pesado, Miguel recibió la noticia de que don Eduardo había decidido despedirlo de su trabajo en un restaurante exclusivo. La incomprensión dolía como un golpe en el estómago. Era más que un empleo, era el sustento de su madre y su hermana, quienes dependían de él, del amor que habían cultivado por los tamales y de las esperanzas que tenían en sus sueños. Se sentó en su hogar y sintió como las lágrimas brotaron. ¿Dónde había fallado? La dignidad no se pierde, recordó la voz de su madre en su mente. Pero el rencor y el miedo a lo desconocido lo consumían. Las semanas siguientes fueron un vía crucis, luchas y angustias que parecían interminables. Sin embargo, su familia siempre estaba a su lado. En medio de la tormenta, Miguel reflexionó sobre el significado de la dignidad. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, decidió que no permitiría que la injusticia lo definiera. Las lágrimas se convirtieron en fuego, y había un nuevo latido en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, mientras Miguel intentaba ajustar su sueño a la nueva realidad, el timbre de la puerta sonó. Era don Eduardo, pálido y con un aire de arrepentimiento. Quiero hablar contigo, dijo, y su voz temblaba. Miguel sintió una mezcla de emociones, angustia, esperanza, resentimiento. Se miraron a los ojos y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Podría el millonario ofrecerle una nueva oportunidad? ¿Tendría Miguel el corazón para perdonar y abrirse a un nuevo camino? El destino de ambos había cambiado irrevocablemente. La lucha entre el perdón y el resentimiento comenzaba a delinearse en el horizonte de sus vidas. Mientras la tarde caía, la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían reconstruir los lazos que la vida había hecho trizas, o el camino de la venganza se llevaría sus esperanzas? Así, con las puertas entreabiertas hacia lo desconocido, la historia de Miguel y don Eduardo se preparaba para un giro que uniría aún más sus destinos. Cuando Miguel finalmente habló, su voz sonó más firme de lo que él mismo esperaba. ¿Por qué ahora, don Eduardo?, preguntó, mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro del millonario. La ira y la confusión luchaban en su interior, pero la perspectiva de un diálogo le brindaba una chispa de esperanza. Don Eduardo respiró hondo, intentando reunir el valor para compartir su verdad. He estado reflexionando sobre lo que ocurrió, comenzó, con un hilo de fragilidad en su voz. El comentario que escuché me afectó. No quise actuar impulsivamente. Perdí de vista la persona que eras, lo que representabas, confesó, sus palabras fluyendo como un río de arrepentimiento. Miguel frunció el ceño.
La vulnerabilidad de don Eduardo no pasaba desapercibida, pero eso no podía borrar el dolor que sentía en su pecho. ¿Y qué quiere de mí?, inquirió, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Quiso escuchar las razones detrás de aquella visita, pero también temía abrir una herida que ni él sabía si era posible curar. Don Eduardo lo miró fijamente, como si estuviese buscando la forma de redimir lo irreparable. Quiero ofrecerte una oportunidad, dijo de pronto. He pensado en abrir un nuevo negocio, un lugar donde se valoren las tradiciones. Me gustaría que trabajaras conmigo, que seas parte de esto. La propuesta voló en el aire, como una paloma tratando de encontrar su camino. Un mar de emociones sacudió a Miguel. Era un privilegio, sí, pero también un riesgo. La idea de trabajar con el hombre que había contribuido a su sufrimiento lo llenaba de incertidumbre. ¿Y si eso no borra lo que hiciste?, dejó caer, imbuido de angustia. ¿Y si no puedo confiar en ti? Las palabras de Miguel resonaron como campanas de alarma en el pecho de don Eduardo. Tienes razón, admitió, su rostro reflejando el peso de la culpa. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero trabajar para ganarme tu confianza. Tu cultura y trabajo deben ser celebrados, no ignorados. Miguel se quedó pensativo. Recordó los días en que servía sus tamales, amados por la comunidad, y cómo sus sueños se habían visto empañados por la injusticia. ¿Y si todo esto es solo otra decepción?, murmuró, consciente de que aquel momento podría ser la puerta a algo grandioso o a otra traición. El silencio entre ellos se hizo denso. Miguel sintió una lucha interna, como si su propio corazón lo empujara hacia el futuro, pero la desconfianza lo mantenía anclado al pasado. Podría ser un nuevo comienzo o un nuevo fracaso, pensó, mientras contemplaba la posibilidad. Te pido solo una oportunidad, continuó don Eduardo, su voz ahora más suave, casi suplicante. No voy a dejarte caer de nuevo. La tarde se desvanecía, y con ella, la luz del día. Con cada segundo que pasaba, Miguel necesitaba tomar una decisión. Miró de nuevo a los ojos de don Eduardo, buscando sinceridad, buscando un indicio de cambio. La tensión era palpable, como un hilo estirándose al borde de romperse. ¿Podría realmente confiar en él? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de significado y posibilidades, mientras Miguel trataba de visualizar su futuro y el camino incierto que podría abrirse ante él. Las posibilidades danzaban alrededor de su mente, sus sueños latiendo con fuerza. Quizás, solo quizás, aceptaría la oferta. Pero antes de decidir, una sombra oscura apareció en la esquina de su percepción. ¿Sería esto el final de sus problemas o el principio de algo mucho más complicado? El timbre de su teléfono vibró, interrumpiendo la atmósfera tensa. Miguel miró la pantalla, y el corazón se le detuvo por un segundo. Un mensaje de su hermana. Miguel, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber. La incertidumbre ahora se convirtió en una inquietante urgencia. Lo que venía a continuación podría cambiarlo todo, y supo que la respuesta que diera a don Eduardo podría ser crucial, no solo para él, sino también para su familia. ¿Qué revelación traería su hermana? ¿Sería esta la última oportunidad para su viejo amigo, o un nuevo dilema lleno de consecuencias? La historia apenas comenzaba a escribirse. La pantalla del teléfono brillaba con un tono inquietante en el rostro de Miguel. Sus dedos temblaron ligeramente mientras leía el mensaje una y otra vez, como si el enigma de las palabras pudiese desvanecerse al buscarles más sentido. ¿Qué podrá ser tan urgente?, pensó, y una sombra de preocupación se instaló en su mente. ¿Te importa si respondo?, preguntó a don Eduardo, sin quitar la vista del aparato. La voz de su viejo patrón lo sacó de su trance. Adelante, Miguel. Lo que quieras decir puede esperar, contestó, aunque su mirada traicionaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Miguel se apartó un poco, necesitaba un instante para procesar lo que estaba sintiendo. Abrió el chat con su hermana, su dedo moviéndose rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Es todo bien? La respuesta llegó casi al instante. No tengo tiempo para explicar por texto. Estoy en la casa de mamá. Ven, por favor. Las palabras se clavaron en su mente como agujas. Instintivamente, miró a don Eduardo, que lo observaba con una mezcla de pena y curiosidad.
No sabía si podía permitir que la jornada culminara de esta forma, pero el apremio en el mensaje de su hermana lo abandonó a la incertidumbre. Miguel siempre había estado ahí para su familia, él no podía abandonarla ahora. Lo siento, don Eduardo. Necesito irme, dijo Miguel finalmente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. No puedo esperar. Entiendo, respondió don Eduardo, su voz sonando más suave, casi como si lo estuviera liberando de una carga. Te acompañaré. Puedo, necesito hablar con tu madre también. Miguel se mostró sorprendido. ¿A mi madre? ¿Por qué querrías hablar con ella? La inquietud lo invadió, no quería que esta situación se complicara más. Don Eduardo lo miró a los ojos, buscando la forma de justificar su presencia. Porque creo que hay cosas que necesitan ser resueltas. Y no quiero que sigas encerrado en este ciclo de desconfianza, explicó. Quiero que tu familia también sea parte de este nuevo comienzo. No me malinterpretas, no quiero interferir, solo quiero ser transparente. Miguel se sintió dividido. La idea de su madre y su antigua herida expuestas nuevamente ante el hombre que había contribuido a su dolor lo llenó de dudas. Pero al mismo tiempo, un destello de esperanza se encendió en su corazón. Podría ser el momento de cerrar esas viejas heridas, quizás incluso de encontrar un camino hacia la reconciliación. Está bien, vamos, dijo finalmente, sintiendo una mezcla de temor y anticipación. Salieron del café, el aire fresco de la tarde les abrazó mientras caminaban en dirección a la casa de su madre. Miguel sentía sus pasos cargados de una tensión inusual, y el silencio que compartían hablaba por sí mismo, el trayecto parecía eternizarse. ¿Estaría su madre preparada para enfrentar a don Eduardo? ¿Podrían ambos dejar el pasado atrás? Las imágenes de sus años difíciles regresaron a la mente de Miguel, repletas de dolor y coraje. Pero, entre esos recuerdos, también comenzaron a florecer unas ligeras esperanzas. Al llegar a su casa, Miguel vio la inquietud en el rostro de su hermana en la puerta. Antes de que dijera algo, él sintió que una pregunta giraba en su mente. ¿Qué es lo que mi madre necesita saber? Reflexionó, mientras don Eduardo se mantenía un paso atrás, observando la escena con respeto. No importa ahora, Miguel. Solo escúchame, comenzó su hermana, mientras su voz temblaba en la voz. Pero antes de que pudiera terminar, una exclamación apagada sonó desde adentro. ¿Quién está ahí? Era su madre. Una oleada de ansiedad recorrió a Miguel. ¿Estaba preparado para lo que vendría? El futuro, de alguna manera, parecía estar esperando tras esa puerta, listo para decidir por todos ellos. Esto es solo el principio, pensó, mientras su hermana lo arrastraba hacia adentro, dejando a don Eduardo detenerse un paso atrás, como un espectador en su propia historia. Lo que pudieran encontrar ahí podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El interior de la casa estaba envuelto en una calma tensa. Miguel sintió como el aire se volvía más pesado a cada paso que daba hacia la sala, donde su madre solía pasar las horas mirando por la ventana. Cada mueble, cada rincón, le recordaba un tiempo en el que la risa y la felicidad se entrelazaban con las sombras de rencores y reproches. La mirada de su madre se encontró con la suya. Su expresión estaba marcada por una mezcla de sorpresa y preocupación, como si la noticia de su llegada no fuera completamente inesperada, sino el peso de lo que podría traer consigo lo que la dejaba paralizada. La ausencia de palabras dejó un vacío que resonaba en el corazón de Miguel. Mamá, comenzó él, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Su hermana tomó aire y lo acompañó. Es Miguel, mamá. Te hemos traído a alguien. Un gesto de la mano dirigió su atención hacia don Eduardo, que entró en la habitación con pasos firmes pero respetuosos. Había algo en su porte que chillaba sinceridad, y al mismo tiempo, Miguel lo percibía como un intruso. Soy yo, doña Clara, dijo don Eduardo, alzando ligeramente la mano en un saludo. He venido porque creo que tenemos asuntos pendientes que discutir. La tensión se volvió hiriente, como una cuerda estirada a punto de romperse. Mamá, te aseguro que es importante, insistió Miguel, buscando que su voz sonara convincente. Quiero que escuchemos lo que tiene que decir. Clara no parecía convencida, su mirada estaba fija en el hombre que había causado tanto desasosiego. Sus manos temblaban un poco. No estoy segura de que quieras discutir.
Lo pasado ya está muerto, contestó, aunque la inseguridad en su tono era innegable. Señora Clara, creo que no es necesario cargar más con el peso de viejos resentimientos. Estoy aquí con la intención de ofrecer un nuevo comienzo, tanto para usted como para Miguel, explicó don Eduardo, acercándose un paso más. Miguel observó la reacción de su madre. Su mirada parpadeaba entre la hostilidad y el deseo de entender. Era una batalla interna que había danzado muchas veces en sus corazones, mariposas que no acababan de salir de sus capullos, temerosas de mostrar al mundo su verdadero ser. El silencio se tornó en un eco de viejas heridas que aún sangraban. ¿Cómo puedes hablar de nuevos comienzos después de todo lo que ocurrió? ¿Acaso no entiendes el daño que hiciste? La voz de Clara se elevó, llena de la rabia que había estado guardando por años. El hombre se mantuvo sereno. No lo hago para defenderme. Lo hago porque quiero corregir viejos errores. Hay algo que ya no puedo ignorar. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué es tan urgente, don Eduardo? Se atrevió a preguntar, sintiendo que la atmósfera evidente estaba por estallar. Han pasado años, Clara. Destinas tu vida al dolor y yo tengo mucho que responder. No solo por lo que hice, sino por la familia que puedo ofrecerte. Su voz templada, cuyo significado aún le escapaba a Miguel. La confusión y la curiosidad en los ojos de su madre comenzaron a cambiar de dirección. Miguel sabía que tenían una oportunidad, una grieta por donde podían asomarse los rayos de reconciliación. Pero antes de que pudiera articular cualquier idea, don Eduardo se inclinó hacia adelante. Permíteme mostrarte mi sinceridad. Quiero hablar sobre el legado que no entregué y cómo podríamos dejar atrás estas cargas. ¿Qué legado? La voz de Clara se volvió un susurro temeroso, como si finalmente estuviese dispuesta a escuchar. Miguel se sintió ingrávido, asido a la posibilidad. Estaba al borde de una pista oscura que prometía luz, pero los próximos pasos estaban cubiertos de incertidumbre. ¿Y si este se convertía en otro malentendido? Pensó. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar para sanar el pasado? Pensó Miguel con el corazón latiendo fuerte. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que habían perdido y reconstruir lo que quedó? La respuesta estaba lista para abrirse como la puerta en la que aguardaban cada uno de ellos. Pero en ese instante crucial, una voz desde el fondo de la casa resonó inesperadamente. ¿Qué está ocurriendo aquí? Era su padre, también marcado por resentimientos y recuerdos. La escena estaba a punto de intensificarse cuando todos se volvieron hacia él, y la pregunta flotaba en el aire: ¿sería este el fin de algo o el principio de un nuevo caos? La tensión se hizo insoportable cuando el padre de Miguel, Manuel, entró en la habitación. Su figura, imponente y de rasgos endurecidos por el tiempo, emanaba una energía que podía detonar una tormenta en el aire. Miguel sintió como el estómago se le encogía. Papá soltó en un susurro, como si el solo nombrarlo pudiera calmar el torbellino que se avecinaba. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Manuel, frunciendo el ceño mientras su mirada recorría a cada uno de los presentes. Clara, paralizada por la posibilidad de un enfrentamiento, se aferró al respaldo de la silla. Don Eduardo dio un paso adelante, dispuesto a enfrentar la tempestad que sabía venía. Manuel, creo que es momento de hablar. Hay cosas que no podemos seguir escondiendo, se atrevió a decir. Su firmeza era admirable, pero Miguel notó en sus ojos un leve destello de miedo. La conversación que tanto habían esperado estaba a punto de ser interrumpida por la sombra del pasado. ¿Hablar? ¿Con este hombre que destruyó nuestra familia? La voz de Manuel resonó en la habitación como un trueno. No tengo nada que discutir con él. Es más complicado de lo que crees, papá, intervino Miguel, sintiendo que el tiempo se estaba desgastando y no podía esperar más. Él trae respuestas. Es sobre el legado que dejó. No me hables de legados. Gritó Manuel, con los ojos llenos de furia y dolor. Lo único que ese hombre dejó fue desconfianza y tristeza. Clara buscó el coraje en su interior. Manuel, esto no es solo sobre él. También se trata de nosotros. Si hay una oportunidad de cierre, deberíamos darle una oportunidad.
La voz de su madre se tambaleaba entre la firmeza y la fragilidad, un reflejo de su amor hacia la familia que tanto había luchado por mantener unida. Un silencio pesado se extendió una vez más, como si el aire mismo se hubiera congelado. Las palabras quedaron atrapadas en sus gargantas, los recuerdos de traición y sufrimiento giraban en sus cabezas. Miguel sintió como su corazón latía más rápido, una mezcla de esperanza desbordante y ansiedad aterradora. ¿Qué tiene que decir, Eduardo? Manuel alzó una ceja, desafiando al hombre que había traído la tormenta a su hogar. He venido a reparar lo que se rompió, comenzó don Eduardo, manteniendo la mirada fija en Manuel. No quiero justificar mis acciones pasadas, pero lo que ocurrió fue un error que no puedo arrastrar más. Hay cosas que él debe saber, y que quizás ustedes también. La verdad no es lo que parece. Miguel vio cómo su padre apretaba la mandíbula, luchando entre las ganas de rechazar cualquier consejo y el instinto de escuchar. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué verdad?, inquirió Manuel, cada sílaba cargada de desconfianza. La mirada de don Eduardo se suavizó, como si estuviera dispuesto a dejar caer el peso del pasado de una vez por todas. Si me permiten, tengo algo que mostrarles, algo que podría cambiarlo todo. ¿Mostrar? Miguel estaba confundido. ¿Qué puede mostrar que justifique lo que hizo? Un documento, respondió don Eduardo, sacando un sobre que tremía entre sus manos. Un legado que nunca compartí con ustedes. Un legado que tienen derecho a conocer. La habitación se llenó de murmullos, y Miguel sintió un rayo de esperanza asomarse entre las sombras. Pero la incredulidad de su padre seguía presente, como una tormenta en su mirada. Miguel miró a su madre, que ahora tenía una expresión de preocupación y curiosidad. ¿Es eso realmente posible? Puede cambiar algo, musitó Clara, su voz era apenas un hilo, pero la chispa de la esperanza estaba empezando a arder. Eso depende de nosotros, doña Clara. Depende de cuánto estén dispuestos a reconstruir, y si están listos para escuchar. Don Eduardo alzó el sobre. La promesa de respuestas brillaba en sus ojos, y la oportunidad de un nuevo comienzo asomaba en el horizonte, pero justo cuando la sala parecía estar al borde de una revelación, el timbre del teléfono resonó en la penumbra de la casa, rompiendo el silencio. Todos se miraron, preguntándose quién pudiera ser. Fue solo un sonido, pero ahora, la duda crecía. ¿Sería una llamada que traería más dolor o la respuesta que todos esperaban? Voy a contestar, dijo Miguel, su voz un eco inseguro mientras se dirigía hacia el teléfono. Sabía que cualquier cosa podía pasar. Mientras giraba la perilla, la pregunta pesaba en el aire, ¿descubrirían la verdad o se abrirían más viejas heridas? Miguel sintió que la respiración se le detenía al levantar el teléfono. Con manos temblorosas, presionó el auricular contra su oído y contestó. ¿Hola? Su voz sonó entrecortada, como si el peso de la escena en la habitación estuviera metido en cada palabra. ¿Miguel? La voz al otro lado era una mezcla de ansiedad y urgencia. Era su hermana, Valentina. Tienes que regresar a casa. Mamá no está bien. El mundo de Miguel se sacudió. Su mente entró en un torbellino. ¿Qué ocurrió? ¿Está herida? No lo sé a ciencia cierta. La han llevado al hospital. Está desmayada. Dicen que puede ser serio. Debes venir ya, imploró Valentina, y su voz se quebró al final. Un frío gélido recorrió el cuerpo de Miguel. Su mirada se desvió hacia su madre, que aún con su rostro endurecido por la tensión, ahora parecía frágil. Decidido, colgó el teléfono. No podía perder tiempo. Mamá está en el hospital, dijo, su voz clara aunque su corazón temblaba. Debemos irnos ahora. Manuel miró a su hijo con una mezcla de confusión y angustia. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a llevarla al hospital? ¿Por qué no llamó antes? La inquietud en su pecho crecía, y Miguel vio cómo sus facciones se endurecían más. No es momento de discutir, papá. Vamos, necesitamos ir, interrumpió Miguel. Ahora no era solo una cuestión de verdad familiar, también había que salvar a una madre que había luchado por ser la roca de su hogar. Don Eduardo, que hasta ese momento se había mantenido a un lado, dio un paso adelante. Voy con ustedes. Si hay algo que pueda hacer,
no duden en pedírmelo, ofreció. Su gesto de apoyo parecía fuera de lugar, pero en este momento, cualquier ayuda era bienvenida. El coche de Miguel era solo un vehículo más que se aventuraba en la ciudad llena de luces parpadeantes, sin saber que cada parada podría ser una nueva oportunidad con nuevos riesgos. El aire en su interior era pesado y su corazón latía de forma errática. Mientras conducía, su mente se preguntaba si esto era una señal del universo, si la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero esta vez con la posible pérdida de su madre como telón de fondo. Cuando llegaron a la entrada del hospital, el caos era opresivo. Ruidos de sillas de ruedas, personal apresurado, la gente hablaba en voz baja. Miguel sintió un nudo en la garganta. Valentina estaba esperándolos, sus ojos estaban rojos y llorosos. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel en un susurro que temía romper el fragor del silencio que lo rodeaba. No lo sé. Solo que se desmayó en la casa. La doctora dijo que debemos esperar. Valentina empezó a llorar, la realidad por fin la alcanzaba. Miguel se sintió impotente. La verdad de su familia ya no parecía importar si no podían sanar primero. Sin embargo, frente a la sala de emergencias, las palabras de don Eduardo resonaban en su cabeza. La verdad no es lo que parece. Mientras esperaban, la ansiedad creciente los mantenía en un estado de alerta. Manuel intentaba hallarle sentido a los acontecimientos al lado de su esposa, viendo cómo su mirada se alejaba, atrapada en la confusión. Clara necesitaba que él la abrazara, que le dijera que todo estaría bien, pero en su pecho, Manuel sabía que los viejos fantasmas también estaban en la sala. La espera se hizo interminable. La angustia de no conocer el estado de su madre aumentaba. Miguel, aferrado a la mano de Valentina, sintió como si la vida hubiera cambiado para siempre, su triángulo familiar tambaleándose al borde del abismo. Finalmente, una enfermera apareció, y uno de ellos debió tener valor para preguntar. ¿Cómo está mi mamá?, cuestionó Miguel, su voz temblorosa y firme a la vez. Lo sentimos, pero necesitamos que pasen a la sala, hay algo que discutir, dijo la enfermera, y las palabras que no querían escuchar resonaron en su mente. Discutir. El trío de Miguel se miró, mientras el frío aumentaba y el sudor empezaba a brotar en su frente. Estaba a punto de enfrentar una verdad que podría aniquilar los hilos que mantenían a su familia unida. Sintió que todo se entrelazaba, el legado de dolor y secretos que más cambiaría si su madre no estaba bien. Se acercaron a la puerta, y el corazón de Miguel se detuvo en un golpe. ¿Y si el tiempo se acaba antes de que sepamos lo suficiente?, pensó, mientras una nueva llamada resonaba aún en su interior. El legado estaba más vivo que nunca, la vida tenía sus giros inesperados y ahora, ante lo desconocido, tenían que estar listos para cualquier revelación que podría surgir. Una decisión crucial estaba por tomarse, un camino que podría ofrecer la redención o el fin de todo lo que conocían. Cuando el médico salió de la sala, Miguel contuvo la respiración, sintiendo que se avecinaba un nuevo tormento. Familia de Clara Ruiz, tenemos que hablar. El médico, un hombre de aspecto cansado pero serio, buscó con la mirada a cada uno de ellos, dejando caer un pesado silencio sobre la habitación. Miguel notó cómo su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la escena, la súbita urgencia de saber, que contrastaba con la tensión que se palpaba en el aire. Su madre ha tenido un infarto. Está estable, pero necesitará cirugía, anunció el médico, sus palabras cortando la atmósfera como un cuchillo. Miguel sintió como el mundo se desgarraba a su alrededor. Valentina dejó escapar un sollozo ahogado, mientras Manuel se recargó contra la pared, su rostro palideciendo. ¿Qué significa eso? ¿Va a estar bien?, preguntó Miguel, apretando los puños para contener la frustración que bullía en su interior. Es prematuro decirlo. La cirugía puede lograr mucho, pero siempre hay riesgos. Lo más importante ahora es prepararse, respondió el médico, sus ojos topando con los de Miguel y reflejando una mezcla de compasión y dolor. ¿Prepáranos para qué? Nos ha dejado sin palabras. Queremos hacer algo, necesitamos saber que todo saldrá bien, insistió Valentina, su voz temblando de miedo. Lo que necesitamos es que todos estén listos para apoyarla después. Ella va a necesitar intentar recuperarse. El doctor cerró su discurso y desapareció tras las puertas de la sala de cirugía. La incertidumbre se instaló entre ellos como una nube densa.
Miguel sintió un impulso abrumador de proteger a su familia en medio de la tormenta, pero como una sombra acechante, el temor a la pérdida lo paralizaba. ¿Qué harían si se quedaban sin su madre? ¿Qué sería de ellos? Necesitamos hablar, dijo Manuel, intentando mantener la calma mientras su voz se tambaleaba al borde de un grito. Sobre todo lo que hemos estado evitando. Las palabras resonaron y el peso de la verdad atravesó la sala como un relámpago. Esto no es el momento, murmuró Valentina, secándose las lágrimas. Pero Miguel se dio cuenta de que la oportunidad de encontrar respuestas había llegado. No podemos volver a dejarlo todo como si nada. Mami siempre estuvo para nosotros, ahora somos nosotros quienes debemos sacar esto adelante. Miguel tomó la iniciativa, su voz firme y decidida. Cada palabra era un eco que despertaba a los fantasmas del pasado. Manuel miró a su hijo, sus ojos reflejaban una lucha interna. No es tan simple. El pasado es complicado, Miguel, no sé si estés preparado para lo que vas a escuchar. ¿Qué puede ser peor que perderla? La pregunta salió de Miguel, resonando con una desesperación que llenaba la sala con un aire tenue. Valentina, sintiendo que la tensión no podía aumentar más, se acercó a su padre. Cualquier cosa que tengamos que enfrentar, lo haremos juntos. Así siempre hemos funcionado, ¿no? El silencio se rompió en una mezcla de aceptación y resistencia. Está bien. Se los contaré, pero deben prometerme que no se dejarán llevar por el miedo, dijo Manuel finalmente, con su voz temblorosa pero determinada. Hay cosas que mamá nunca nos dijo, pero nos merecemos la verdad. Necesitamos afrontar lo que realmente somos. Mientras se acomodaban en un rincón del hospital, todos se sintieron como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. Las miradas se cruzaron, uniendo sus destinos en un nuevo capítulo de la narrativa familiar. La acción se volvió inevitable, un camino hacia la verdad que era necesario recorrer, independientemente del dolor que pudiera significar. En ese momento, un rayo de esperanza pareció colarse entre el miedo y el dolor. La promesa de que, unidos, podrían enfrentar cualquier cosa. Pero antes de que pudieran profundizar, una voz retumbante interrumpió, una figura apareció entre las luces del pasillo. Disculpen, soy el doctor Espinosa. Necesito que me acompañen. Hay más que discutir sobre su madre, y eso incluye a alguien más que podría cambiarlo todo. Miguel sintió su pulso acelerarse, anticipando el giro inesperado que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Quién era esa persona y qué secreto ocultaba sobre su madre? La urgencia lo abrumó, sabiendo que la verdad estaba al alcance, solo necesitaban desatarla. La luz fluorescente del pasillo iluminó la figura del doctor Espinosa, su rostro enmarcado por líneas de preocupación y profesionalismo. Miguel, Valentina y Manuel no se movieron, atrapados en una red de emociones que apenas permitía un respiro. Con un gesto de la mano, el médico los condujo a una pequeña sala de espera, un entorno sobrio que parecía reforzar la gravedad de todo lo que estaban a punto de escuchar. Lamento interrumpir su conversación, pero lo que tengo que decirles es importante, comenzó el doctor, su voz ajustándose a un tono grave. Su madre ha estado pasando por una serie de problemas de salud que no fueron completamente revelados en sus chequeos regulares. Esto podría estar relacionado con el infarto. Las palabras del médico fueron un golpe directo al estómago, la sensación de traición y desconcierto comenzaba a cobrar fuerza en Miguel. No entiendo por qué no nos lo dijo. ¿Por qué esto no se mencionó antes? Manuel, temblando de ira y dolor, cuestionó al doctor. Ella tenía sus razones. La mayoría de las veces, las personas no quieren preocupar a sus seres queridos y terminan lidiando con cosas en silencio, respondió el doctor Espinosa, tomando un momento para evaluar las reacciones de los tres. Pero hay más. La última vez que estuvo aquí, su madre mencionó algo inquietante, algo que se relaciona con su historia. Ella tenía miedo, y no era solo por su salud. Miguel apretó los dientes, sintiendo cómo su sistema respiratorio se convertía en una lucha. ¿Qué le pasó? ¿Qué estaba pasando con ella que no sabíamos? Su voz era un eco de desesperación, como si a través de sus palabras pudiera arrancar la verdad de su pecho. Ella estaba siendo amenazada por un antiguo socio de negocios.
Este hombre, un millonario, ha estado tratando de recuperar algo que ella le había quitado, un legado familiar que nunca debió estar en juego, explicó el doctor, claro y preciso. El aire en la sala se volvió pesado, y Miguel sintió como el pánico comenzaba a instalarse en su pecho. ¿Legado? ¿Qué tipo de legado? La incredulidad parecía nublar su juicio, y Valentina tomó su mano, buscando el ancla que la mantenía derrotada. Es un patrimonio emocional que tiene que ver con secretos que nos afectan a todos. Continuó el doctor Espinosa, también visiblemente afectado por la revelación. Su madre se enfrentó a una presión inmensa y decidió protegerlos a ustedes a toda costa. Sin embargo, esa decisión la ha dejado vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Necesitamos saberlo todo. Manuel interrumpió, su voz al borde de un grito. La vorágine de emociones los envolvía, transformando cada instante en una lucha por entender lo incomprensible. La sala de espera se había convertido en un campo de batalla emocional. El médico suspiró y, por un momento, la tristeza se reflejó en sus ojos. Es posible que este hombre tenga más información sobre su madre de la que se imaginan. Si le ofrecen algo, puede ser más peligroso de lo que piensan. Voy a ayudarles, pero deben prepararse para la verdad. Las palabras retumbaron como un tambor en la mente de Miguel. La idea de su madre atrapada entre secretos y amenazas era aterradora. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿A dónde vamos a parar con esto?, cuestionó, sintiendo que el peso de su familia recaía sobre sus hombros. El doctor Espinosa hizo una pausa y se acercó un poco más, acercando su voz al tono conspiratorio. Primero, deben hablar con ella antes de que la operación tenga lugar. Hay algo que ella debe contarles, algo que la hace especialmente fuerte. Y después, necesitamos desenterrar los secretos que tanto la han atormentado. El corazón de Miguel estalló en una mezcla de miedo y determinación. Había algo profundamente inquietante y emocionante en el aire. Se sentía como si estuvieran al borde de un precipicio, donde la verdad podría cambiarlo todo, pero también podría descarrilar sus vidas. ¿Estás listo para dejar que la verdad salga a la luz, incluso si duele?, le preguntó Valentina, su mirada fija en él, buscando validación. La pregunta permanecía sin respuesta cuando el doctor Espinosa les hizo un ligero gesto para que se acercaran. No solo tienen que luchar por su madre, sino que tal vez deban luchar por ustedes mismos. ¿Están listos para enfrentar ese reto? Mientras los tres intercambiaban miradas llenas de incertidumbre, Miguel apretó suavemente la mano de su hermana. Esa batalla que los esperaban pronto no solo definiría el futuro de ellos, sino también de su familia. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra se deslizaba por el pasillo, y su presencia se hacía cada vez más palpable. Alguien observaba, alguien que sabía más de lo que habían alcanzado a descubrir. Eso que acaba de suceder. El momento está más cerca de lo que creen, murmuró veladamente el doctor, mientras el escalofrío de lo desconocido cruzaba la oscuridad de la sala. El silencio en la sala de espera se volvió ensordecedor, como si el aire estuviera atrapado en un nudo. Miguel sintió el sudor resbalando por su frente mientras procesaba la magnitud de lo que estaba en juego. Su madre, la mujer que siempre había dado sin esperar nada a cambio, ahora estaba atrapada en una red de amenazas y secretos. La idea le hacía hervir la sangre, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse en su interior. ¿Quién era este hombre que la estaba acorralando y qué secretos tan oscuros podrían sacudir los cimientos de su familia? Y si no la vemos a tiempo, murmuró Valentina, con los ojos llenos de angustia. La desesperación en su voz era palpable, y Miguel pudo sentir cómo la ansiedad de su hermana empezaba a devorar su determinación. No podemos pensar así, replicó Miguel, apretando la mano de Valentina con más fuerza. Debemos hablar con el doctor, prepararnos para lo que viene, y sobre todo, estar con ella. El doctor Espinosa, que había estado observando la interacción, se acercó con un gesto empático. Recuerden, cada momento cuenta. Ella necesita su apoyo más que nunca. Y esa conversación que van a tener podría abrir puertas o cerrarlas de golpe. Mantengan la mente abierta. Lo que descubrirán puede ser abrumador. Se lanzaron miradas complicadas, cada uno cargando sus propios miedos y expectativas.
Al fin y al cabo, habían crecido escuchando historias sobre la fortaleza de su madre, de cómo había superado desafíos únicos. Era el momento de devolverle esa fortaleza. Mientras se preparaban para entrar en la habitación de su madre, una sensación de nerviosismo se apoderó de Miguel. Con un último vistazo a su hermana y su hermano, respiró hondo y empujó la puerta, que chirrió suavemente al abrirse. El olor a desinfectante llenó el aire, y al ver a su madre en la cama del hospital, conectada a máquinas que pitaban monótonamente, sintió un nudo en el estómago. Ella parecía más frágil que nunca, pero su rostro todavía reflejaba una resuelta fuerza que tanto habían admirado. Mamá, fue lo único que pudo articular Miguel, su voz traicionada por la emoción. El rostro de su madre se iluminó al verlos, y una sonrisa tenue brotó en sus labios. Mis valientes, susurró, extendiendo la mano hacia ellos. He estado esperando. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas a medida que se acercaban. Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas que el doctor Espinosa nos dijo, cosas que no sabemos. Ella se quedó en un silencio cargado de significados, como si pesara cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Hay muchas historias que contar, y algunas serán difíciles de enfrentar. Pero deben saber que todo lo que hice, lo hice por ustedes. Las palabras resonaban en el fondo de su ser, carcomiendo sus dudas y miedos. Estamos listos, mamá. Listos para escuchar, dijo Manuel, ansioso por entender el lugar donde sus vidas habían sido alteradas. Con una respiración profunda, la madre de Miguel comenzó a relatar lo que había mantenido escondido. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba, un sonido proveniente del pasillo los interrumpió, pasos firmes y decididos que resonaban contra el suelo. Las miradas se cruzaron, el pánico surgiendo de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Mamá, ¿alguien más sabe que estamos aquí? Miguel cuestionó rápidamente, mirando hacia la puerta como si pudiera ver a través de ella. La madre parpadeó, su expresión cambiando dramáticamente. Miguel, no puede ser, él no debería estar aquí. ¿Qué secretos estaba guardando su madre? Y, sobre todo, ¿quién estaba llegando en aquel momento, quizás para amenazarlos aún más? El sonido de los pasos se acercaba, y el corazón de Miguel latía como un tambor. Lo que estaba a punto de suceder podría cambiar todo. La tensión en la habitación se palpaba, como un hilo frágil a punto de romperse. Miguel sintió como el aire se espesaba, su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba quién podía estar viniendo. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, un eco de advertencia que lo mantenía al borde de la ansiedad. ¿Quién es, mamá?, preguntó con voz temblorosa, sin poder ocultar su preocupación. Clara respiró hondo y, con una mirada de determinación, se preparó para compartir lo que había guardado. Es alguien que ha estado al acecho, alguien del pasado que no se detendrá hasta obtener lo que busca. El sonido de los pasos se intensificó, hasta que se detuvo en la puerta. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todos a callar, ordenó su madre en un susurro severo. Las miradas se encontraron, el miedo reflejado en los rostros de cada uno, pero también una chispa de valentía. La puerta se abrió de golpe y apareció una figura imponente. Era don Eduardo, pero no solo eso, parecía acompañado de un hombre que emanaba autoridad a su alrededor. Su rostro destilaba seriedad, una sombra que indicaba que estaba allí por algo más que solo amistad. Don Eduardo, murmuró Miguel, su voz entrecortada por la sorpresa. El millonario se adelantó, una mezcla de determinación y temor en su porte. Vengo a advertirles. Hay algo que no sabía y que no puedo dejar que se interponga entre ustedes y su madre. Lo que ella tiene es más valioso de lo que pueden imaginar. Están en peligro. Miguel intercambió miradas con Valentina y Manuel, la confusión llenando el aire. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel, su voz resonando en la tambaleante calma de la habitación. Don Eduardo se aclaró la garganta, el peso del silencio abrumando el ambiente. Hay un antiguo socio de negocios que ha estado buscando todo eso relacionado con el legado familiar de su madre. No solo le consta la existencia de un patrimonio perdido, sino que también intentará recuperar el control de lo que cree que es suyo. Pero eso no tiene sentido, exclamó Manuel, incapaz de contenerse. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Ella no quería ponerlos en peligro, intervino el hombre que había entrado con don Eduardo.
Soy el abogado de la familia. He estado investigando y, hasta ahora, la situación es crítica. Su madre estaba intentando protegerse a sí misma y, sobre todo, a ustedes. Una ola de emociones recorrió a los tres hijos, el miedo y la incredulidad abrazándose con la furia que sentían por haber sido excluidos de la verdad. Miguel sintió un torrente de preguntas e inseguridades emergiendo. ¿Por qué hemos vivido en la ignorancia? Porque la verdad duele, y su madre ha hecho grandes sacrificios para que no tuviesen que enfrentar el pasado oscuro que llevamos todos dentro, explicó don Eduardo con un tono más suave, notando el quebranto en las miradas de los hijos. Esto no se trata solo del mundo exterior. Es una lucha interna, un legado que puede unirlos o separarlos para siempre. El silencio regresó, como un manto que envolvía la habitación. Clara observó a sus hijos, su rostro ahora una mezcla de amor y tristeza. Siempre quise protegerlos, no solo de este hombre, sino de las verdades que podrían destruir lo que hemos construido juntos. Pero mamá, necesitamos saber, insistió Miguel, acercándose a su madre, su sinceridad trazando el mapa de la valentía. Ahora más que nunca. Estamos listos. Con un suspiro profundo, Clara se preparó para compartir el peso de su verdad. Ese legado del que habla don Eduardo no solo es dinero. Es un vínculo con nuestra historia familiar. Un hecho que podría cambiar el rumbo de quienes somos y nuestra comunidad. Pero hay quienes desean destruirlo para recuperar su poder y control. Las palabras reverberaron en la habitación, una revelación que desnudaba conceptos de traición y dolor. La confesión se sintió como un camino hacia la sanación, pero al mismo tiempo un descenso a lo desconocido. El abogado intervino nuevamente con una voz firme. Ahora deben unirse contra esta amenaza. Su madre debe dar el primer paso para retomar el control de su legado. Pero ustedes también deben apoyarla. Esto es más que un conflicto personal, se trata de un clan enfrentando poderosos enemigos. Miguel sintió como la incertidumbre se convertía en determinación. Necesitaban proteger no solo a su madre, sino también lo que representaban como familia. Juntos, podrían enfrentar cualquier extremo. Estamos contigo, mamá, afirmó Miguel, tomando la mano de Clara. Valentina y Manuel se unieron, formando un lazo sólido. No importa lo que tengamos que enfrentar, haremos esto juntos. Una nueva luz se encendió en los ojos de Clara. Gracias, mis valientes. Juntos estamos más fuertes. Don Eduardo, contemplando la escena desde un lugar más distancionado, sintió algo en su pecho. La familia, unida por la adversidad, resplandecía con esperanza. Y yo estaré a su lado. No dejaré que la oscuridad borre lo que ustedes son. Permítanme ayudarte en la lucha. Con ese intercambio de miradas, comenzaron a forjar un plan, uniendo sus fuerzas para enfrentar lo que se avecinaba. La verdad estaba allí, esperando ser desatada, una poderosa reivindicación que cambiaría sus vidas para siempre. La determinación tomó impulso, una señal de que lo que antes parecía una carga se transformaría en su fortaleza. Vuelve a sentirse como un hogar, conquista el futuro utilizando su historia, cerrando heridas para abrir otro ciclo, divisando la esperanza en el camino. Este es el momento en que el destino se vuelve tenue, cuando cada uno sabe que no hay un regreso, solo un avance hacia lo que ha quedado a la espera. Al fluir por caminos desconocidos, Miguel se sintió renovado. El legado familiar ya no sería una sombra oscura, sino un faro que guiaría sus pasos hacia nuevos horizontes. Ahora se encontraban en la encrucijada de una nueva vida, donde la unión sería la fuerza más poderosa, el amor el mejor aliado y la verdad, su única arma. Así, con corazones entrelazados y una causa común, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Y con este sentido de invencibilidad, comenzaron el viaje de regreso hacia la vida. La luz nunca había sido tan palpable como en ese instante. Ahora que has llegado hasta aquí, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que llegan llenas de emoción y transformación. Deja un like ahora si este final te ha impactado tanto como a nosotros, hace una gran diferencia. Comenta con tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace, queremos saber cómo te hizo sentir, y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y vivir la emoción con nosotros. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.